llamó el día en que me volví invisible. No sé qué día es hoy. En esta casa no hay calendarios y en mi memoria los hechos están hechos una maraña. Me acuerdo de aquellos calendarios grandes, unos primores ilustrados, con imágenes de los santos que colgábamos al lado del tocador. Pero ya no hay nada de eso. Todas las cosas antiguas han ido desapareciendo. Y yo también me fui borrando sin que nadie se diera cuenta. Primero, me sacaron de la casa y empezaron a ver con quién sería bueno que viviera. Luego de que llegué a una casa que no era la mía, me cambiaron de alcoba, pues la familia creció. Después me pasaron a otra, más pequeña aún, acompañada de mis bisnietas. Ahora ocupo el desván, el que está en el patio de atrás. Prometieron cambiarle el vidrio roto de la ventana, pero se les olvidó. Y todas las noches por ahí se cuela un airecito helado que aumenta mis dolores reumáticos. Desde hace mucho tiempo tenía intención de escribir, pero me pasaba semanas buscando un lápiz, y cuando al fin lo encontré, yo misma volví a olvidar dónde lo había puesto. A mis años las cosas se pierden fácilmente. Claro que es una enfermedad de ellas, de las cosas, porque estoy segura de tenerlas, pero siempre se desaparecen. La otra tarde caí en cuenta de que mi voz también ha desaparecido. Cuando les hablo a mis nietos o a mis hijos, no me contestan. Todos hablan sin mirarme, como si yo no estuviera con ellos, escuchando atenta a lo que dicen. A veces intervengo en la conversación, segura de que lo que voy a decirles no se les ha ocurrido a ninguno y les va a servir de mucho mis consejos. Pero no me oyen, no me miran, no me responden. Entonces, llena de tristeza, me retiro a mi cuarto antes de terminar de tomar la taza de café. Lo hago así, de pronto, para que comprendan que estoy enojada, para que se den cuenta que me han ofendido y vengan a buscarme y me pidan perdón. Pero nadie viene. El otro día les dije que cuando me muriera, entonces sí me iban a extrañar. El nieto más pequeño dijo: ¿Y es que estás viva, abuela? Ja, ja, ja. Les cayó tan en gracia que no paraban de reír. 3 días estuve llorando en mi cuarto, hasta que una mañana entró uno de los muchachos a sacar unas llantas viejas y ni los buenos días me dio. Fue entonces cuando me convencí de que soy invisible. Me paro en medio de la sala para ver si aunque sea estorbo. Me miran, pero mi hija sigue barriendo sin tocarme. Los niños corren a mi alrededor, de uno a otro lado, sin tropezar conmigo. Cuando mi yerno se enfermó, tuve la oportunidad de serle útil. Le llevé un té especial que yo misma preparé. Se lo puse en la mesita y me senté a esperar que se lo tomara. Solo que estaba viendo televisión y ni un parpadeo me indicó
que se daba cuenta de mi presencia. El té poco a poco se fue enfriando. Mi corazón también. Un viernes se alborotaron los niños y vinieron a decirme que al día siguiente nos iríamos todos a un día de campo. Me puse muy contenta. Hacía tanto tiempo que no salía, y menos al campo. El sábado fui la primera en levantarme. Quise arreglar las cosas con calma. Los viejos nos tardamos mucho en hacer cualquier cosa. Así que me tomé mi tiempo para no retrasarlos. Al rato entraban y salían de la casa corriendo y echando las bolsas y juguetes al carro. Yo ya estaba lista y muy alegre me paré en el zaguán a esperarlos. Cuando arrancaron y el auto desapareció envuelto en bullicio, comprendí que yo no estaba invitada. Tal vez porque no cabía en el auto, o porque mis pasos tan lentos impedirían que todos los demás corretearan a su gusto por el bosque. Sentí clarito cómo mi corazón se encogió. La barbilla me temblaba, como cuando uno no aguanta las ganas de llorar. Pero otra vez más estaba sola, y fue por mucho tiempo. Vivo con mi familia y cada día me hago más vieja, pero cosa curiosa, ya no cumplo años. Nadie lo recuerda, todos están tan ocupados. Yo los entiendo, ellos sí hacen cosas importantes. Ríen, gritan, sueñan, lloran, se abrazan y se besan. Y yo no sé a qué saben los besos. Antes besuqueaba a los chiquitos. Era un gusto enorme el que me daba tenerlos en mis brazos, como si fueran míos. Sentía su piel tiernita y su respiración dulzona muy cerca de mí. La vida nueva se me metía como un soplo y hasta me daba por cantar canciones de cuna que nunca creí recordar. Pero un día, mi nieta Laura, que acababa de tener un bebé, dijo que no era bueno que los ancianos besaran a los niños por cuestiones de salud. Ya no me acerqué más, no fuera a hacer que les pasara algo malo por mis imprudencias. Tengo tanto miedo de contagiarlos. No sé si es por enfermedad, pero ni siquiera se me acercan. Es más, a pesar de que intento ser yo misma, dicen que huelo raro. Y muchas veces la silla que ocupo se queda sin vecinos. Yo los bendigo a todos y les perdono porque ¿qué culpa tienen los pobres de que yo me haya vuelto invisible? Esta fue la carta de la abuela. Espero que recordemos que todos vamos a envejecer y que de una u otra forma lo más importante de la vida es precisamente sentirse vivo. Que tu voz exista, que tus opiniones existan y sobre todo que tú existas. Esperamos que este haya sido un video de tu gusto, que lo compartas, que le des like y que te suscribas a nuestro canal para nuevas experiencias que buscan mejorar la calidad de vida tuya y de los tuyos.
Recuerda que somos pensamiento de color. Gracias. Saludo a tus abuelitos. Esta carta la compartió Lorena Armenta, para quien deseamos lo mejor. Gracias.